la bendición de reunirnos. Señor, quiero pedirte que ahora que hemos abierto tu palabra, Señor, y vamos a meditar en ella, hables al corazón de los que aquí estamos. Señor, que tu palabra se escuche con poder en este lugar. Quiero pedirte, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Si usted llegó, hermanos, a la escuela dominical, escuchó que memorizamos ese texto que yo les decía normalmente cuando oro antes de predicar lo repito. El Salmo 19:14. Salmo 19:14. Y quedamos de memorizarlo y repetirlo todos los días por la mañana. Ya muchos de ustedes lo saben, pero ¿por qué no lo repetimos? Para que se acuerden. ¿Se acuerdan del texto este? La idea es que lo tengan de memoria y todos los días al levantarse podamos repetirlo. Ya no lo podemos proyectar porque ya hicimos ajustes en la proyección y no lo podemos poner, pero repítalo conmigo. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa es la tarea que tenemos, hermanos, repetirlo todas las mañanas como una petición a nuestro Dios. Esta mañana quiero iniciar una serie de mensajes basados en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hermanos, déjenme ver dónde están haciendo, Señor. Déjenme ver este micrófono de acá. Ahora sí, ahí estamos. Esta carta, hermanos, es de veras de las que a mí más me gusta. Disfruto mucho leer esta epístola a los Filipenses. La iglesia en Filipos es una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Los conocía, a los hermanos los amaba, y se nota por el lenguaje que va a utilizar en esta carta, como de mucho amor, como de mucha entrega para ellos, como de consejos muy prácticos y muy directos, porque estaba hablando prácticamente a la familia, estaba prácticamente hablando con su familia, y eso le hacía usar un lenguaje mucho más sencillo, más directo con ellos, y por eso esta carta a los Filipenses tiene esa riqueza. Pablo escribe desde la prisión, pero él los conocía y entonces se gozaba con ellos al recordarles y hablar de ellos. Prácticamente podríamos pensar que Pablo escribía y estaba viéndolos en su mente, los rostros de esta gente, porque eran muy amados. La ciudad de Filipos era una ciudad que era la entrada hacia Europa. Realmente por ahí iniciaba el camino hacia Roma. Así es que era una ciudad muy transitada, de mucha gente. Y Pablo va a escribir a los hermanos, especialmente, y ustedes lo saben, para hablarles del gozo. Hay textos de Filipenses que sabemos muy bien y recordamos muy bien porque hablan de gozo, ¿o no? ¿Cuáles, hermanos? Sí, hablan de gozo. ¿Cómo cuáles? No se peleen, no tienen por qué pelearse por esas cosas. ¿Algún texto, bueno, ya olvídese del gozo, algún texto que se acuerde de Filipenses? Todo fue el Cristo que me fortalece, Filipenses 13. Por nada estéis afanosos. Entonces, de veras que tenemos muchos textos, nomás que los agarren en curva. Yo sé que por modestia no hablan, nada más déjenme decirle que hoy estamos haciendo una grabación especial, porque estamos proyectando que a partir de este domingo, quizá el otro, podamos subir los sermones por radio e internet. Entonces mis hermanos están trabajando allá, están sudando para hacer eso, y yo sé que ustedes por modestia no contestaron. Ay, ¿cómo voy a salir del internet? Entonces no contestamos, pero hay muchos textos de Filipenses que sabemos de memoria, porque es una de las cartas como muy amadas para nosotros. Yo quiero centrarme, hermanos, esta mañana solamente en las características de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero, así titulé al mensaje de esta mañana, y está basado en este saludo del apóstol Pablo a los hermanos de Filipos. Solamente vamos a detenernos en los versículos 1 y 2, en el saludo, porque creo que el apóstol Pablo en su saludo va a hablar un poco de lo que es un cristiano, lo que es un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo Jesús. Y él va a decir tres cosas que para mí son básicas ahí. Lo primero que él va a decir, hermanos, en esta porción, es que un cristiano es un siervo o esclavo de Cristo, según el versículo 1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que esta relación con Cristo es una relación de dependencia. El esclavo es inútil si no está el amo.
Y esto es lo que Pablo va a decir. Dice Pablo y Timoteo, nosotros que somos siervos de Jesucristo. Yo quiero decirle que hay dos cosas aquí que podríamos pensar. Un siervo de Cristo Jesús o un esclavo de Cristo Jesús es así porque reconoce su humildad. Reconoce su humildad. Pablo va a decir, yo no soy el heraldo de Cristo Jesús. Yo no soy el vocero de Cristo Jesús, porque eso le daría como cierto nivel, Él no va a decir eso. Él se presenta como esclavo, como siervo de Cristo Jesús. La palabra griega alude, hermanos, al esclavo, al doulos, y el doulos era el más bajo en el escalafón de los esclavos. Usted sí sabe quién es un doulos. El doulos era el esclavo encargado de lavar los pies de los visitantes cuando se hacía un banquete. Normalmente o era el más joven de los esclavos, el más niño, o el más anciano, porque no podía hacer otra cosa más que labores muy sencillas. Entonces o era el más pequeño o era el más anciano. Y la labor básicamente del doulos era lavar los pies de los que llegaban a un banquete. Por eso cuando Jesús, ¿se acuerdan del texto? Que nadie se paraba a lavar los pies, porque ni siquiera era el parecer de esclavo común y corriente, sino era parecer el esclavo de más abajo, Por eso los discípulos decían, no, pues yo no. Hasta que se paró el maestro y lavó los pies. Oigan, se ha puesto a pensar, hermanos, que a nosotros tampoco nos gusta esa parte de hasta abajo. Conocí un hermano que hacía unos cartelones, copiaba unas frases de libros, pero luego le ponía su nombre con letras bien grandes. Déjate cuenta ahí que le ponemos sean grandes los dichos de mi boca, el texto que acabamos de repetir, y abajo le pongo Ezequiel Fuentes. Entonces, qué bárbaro, qué inspirado el hermano, porque nos gusta que se nos reconozca. ¿Se han dado cuenta de eso? No me gusta ser el siervo, el esclavo, porque eso no tiene renombre, eso no es bonito. Entonces yo quiero que se reconozca. Tan nos gusta el reconocimiento, hermanos, que nuestras tarjetas de presentación nos adornamos. ¿A poco no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Nos adornamos. Alguna vez predicaba yo y fui de vacaciones a la ciudad de Los Ángeles, ahí en California, y un familiar se enteró que estaba y me invitó a predicar a su iglesia. Prediqué. Y regresando de ese viaje ya le ponía yo a mis tarjetas de presentación Ezequiel Fuentes, predicador internacional. No, porque ya había predicado una vez en los Estados Unidos, ya contaba. No, y nos gusta que pues algo de alcurnia, algo que se vea que tenemos distinción, que no somos cualquiera. Las hermanas, si hacen tarjetas de presentación, no le ponen su nombre y ponen ama de casa. Eso no se oye bien, ¿o sí? Hacemos tarjetas de presentación y ¿qué le ponemos? Gerente de mantenimiento y alimentación del hogar. Ya pone el nombre ahí, ¿no? Y eso ya se oye mejor, no se oye como ama de casa. Nos encanta poner nuestros blasones, como los militares. ¿A poco no le gustaría traer aquí como los militares? Ya ven que les ponen como medallas y banderitas, ¿no? Y entonces entrar aquí todos así. ¿Sabe que el viernes estuve en una graduación de las niñas y qué bonito, man? Yo tenía muchos años de no estar en una y recibieron sus coronas y todo, y yo pensaba, ¿qué tal que en la congregación decidiéramos? Que mis hermanos vinieran con sus coronas, los varones con sus capas, y entonces nos distinguiéramos unos y otros, y diríamos, a ver, el hermano de mayor rango. No, eso me gusta. ¿Sabe que en las universidades tú vas recibiendo los grados académicos en ropa realmente? Cuando gradúas de la licenciatura, pues te ponen tu toga y tu birrete y tu, no sé cómo le dicen más, pero es como una bufanda que se pone así, y aquí dice, cuando haces una maestría, se te pone una especie de capa, pero corta hasta aquí. Y cuando haces un doctorado, es esa misma capita, pero llega hasta el piso. O sea, tú ya andas arrastrando el conocimiento, porque ya la capa te llegó hasta el piso. Entonces te van añadiendo esas cosas. Y no, es una cosa. ¿Sabe que yo de niño me impresioné cuando fue una graduación del seminario y los profesores salieron con sus togas y sus reconocimientos académicos?
Y era muy vistoso, era un desfile impresionante porque había muchos doctores, muchos maestros, y entonces salían con sus togas, con borlas, con todas esas cosas de muchos colores, y yo, niño, pues me impresioné mucho de verlos. Y a veces pienso que quisiéramos venir así, que quisiéramos venir de toga y de red y los blasones y medallas, pero ¿qué creen? Pablo dice que un verdadero cristiano es un siervo de Cristo Jesús, un esclavo, aquel que no tiene reconocimiento, que sabe su condición humilde, se reconoce esclavo. No vale más que por lo que se pagó por él. Oye, ¿le suena conocido? Nosotros tenemos valor por lo que se ha pagado por nosotros. Un verdadero cristiano sabe su condición humilde, sabe que es un esclavo y esclavo de los demás abajo. Y si usted lee la Escritura va a encontrar muchas cosas ahí muy interesantes, porque dice que somos siervos, pero además siervos inútiles. O sea, ni siquiera un esclavo bonito y cumplidor, simplemente siervos inútiles. ¿Por qué? Porque apenas hicimos lo que teníamos que hacer. Pablo va a decir, nosotros, Timoteo y yo, somos esclavos de Cristo Jesús. Y con eso, hermanos, reconoce humildemente su posición ante Dios. Cuando todos nosotros comprendemos que somos esclavos de Cristo Jesús, nos ubicamos perfectamente donde debemos estar. Todos esclavos de Cristo Jesús. Ahí se acaban todos los blasones, todos los méritos, todas las cosas, y de pronto nos vemos que no somos más que humildes esclavos del Señor. Y así debemos vivir, y así debemos comprender nuestra función en este mundo. Ya no podemos alardear de las cosas, ya no podemos decir yo soy, yo tengo, yo puedo, yo hago, porque eso no sirve de nada. Es más, Pablo decía que cuantas cosas tenía él antes como orgullo, ahora los tenía como pérdida. Y recuerdan la versión anterior, decía despierto. Todas aquellas cosas que antes me llenaban de orgullo, que me hacían sentir seguro, vamos sacando nuestros blasones, hermanos. Piense en su grado académico que tiene ahorita. Se oye bonito, ¿no? A uno no le gusta que le reconozcan así. Cuando uno por la calle le dicen, oiga, licenciado, ¿cómo licenciado? Yo sí estudié, le dicen algunos, ¿no? No sé por qué habrán estudiado ellos o qué cosa, pues yo sí estudié. Me gusta que me reconozcan por lo que me gané ser. Me gusta que me digan de alguna manera especial. Alguna vez llegó a mi casa una carta que decía reverendo Ezequiel Fuentes. Me gustó. Dije, la que sigue debe de decir su santidad, no sumo pontífice o alguna cosa así que vaya subiendo de uno de rango. Y a veces pensaríamos, hermanos, que la vida cristiana depende de eso. ¿Sabes? La vida cristiana depende de tu servicio a Cristo Jesús. Nosotros somos siervos de Él. Y la verdad es que tenemos que reconocer nuestra humildad delante de Él. Pero al tiempo que reconocemos nuestra humildad, también reconocemos su señorío. Reconocemos su señorío. Y su señorío es con mayúsculas porque es de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir que reconocemos su señorío? Que entendemos que Él manda sobre nosotros. Que Él manda sobre nosotros. Les digo una cosa que hoy se habla así mucho en los círculos de educación. Hoy los padres son esclavos de sus hijos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Hoy los padres son esclavos de sus hijos. ¿Será cierto o no, hermanos? Pues los mayores dicen sí es cierto, los más jóvenes dicen ahora los niños son los que mandan en casa. Bueno, hago un examen. ¿Quién tiene mejor teléfono celular? ¿Su hijo o usted? ¿Quién tiene mejor computadora? ¿Su hijo o usted? Y yo digo, es que quiero darle lo mejor. Bueno, es cierto, qué bueno que lo pueda hacer. Yo nomás le digo que nos hemos vuelto esclavos
de nuestros hijos. Ahora quiero ver la tele. Hijito, por favor, tienes que estudiar, hijo, mañana tienes examen. Quiero ver la tele. Hijito, pero son las 3 de la mañana, mira, tienes que dormirte. Quiero verte, bueno, pero un ratito. Ellos son los que mandan ahora, nos hemos vuelto esclavos de nuestros hijos. Y digo, antes no era así, primero porque no había tele. Y luego porque uno le decía a su papá, quiero ver la tele. ¿Y qué le decía él? Ver tele y que ver tele, vais a dormir. ¿Y qué hace uno? Se iba a dormir. Pero ahora nos hemos vuelto esclavos. ¿Sabe? El siervo de Cristo Jesús reconoce el señorío de Cristo en su vida. Reconoce el señorío de Cristo en su vida. Y esto tiene que ver, hermanos, con comprender que Él es el que da las órdenes y nosotros simple y sencillamente obedecemos. No tenemos siquiera la opción de preguntar, de discutir, se lo pongo en términos de paternidad porque es muy claro verlo ahí. ¿Usted discutía con su papá? No, Dios nos libre. Dios nos libre de ponernos a discutir con papá. Y ahora los niños me dicen, ¿sabes esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? Porque yo tuve hijos para que alguien fuera por los refrescos a la tienda, ¿no? Porque yo quería que alguien pudiera hacerme los mandados. Pero ya no podemos ni siquiera hacerlo con libertad, porque además te amenazan con denunciarte ante el gobierno. Yo no sé en qué parte, maestras que están aquí les enseñan los derechos del niño, ¿verdad? Y lo saben re bien. Y si tú le dices a tu hijo, te voy a pegar, así te denuncio. Ay, no, hijito, perdóname, ya no lo puedo hacer. Yo digo que en el capítulo donde enseñan los derechos del niño, deberían de enseñar las obligaciones del niño también, porque esas no se las dicen. Pero estamos hablando del Señorío de Cristo, hermanos, y tenemos que regresar a ese punto. Usted y yo estamos para obedecer al Señor, porque Él es Señor de nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Lo puso en términos de biología. Y Él dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Las hojas, las ramas, todo lo que va después del tronco, ¿no? Dice, y ustedes dependen de mí. Porque separados de mí, ya lo dijo mi hermana, nada podéis hacer. Eso es señorío. Saber que yo no puedo hacer nada separado del Señor. Que tengo que estar pegado a Él para poder vivir. No es, hermanos, que me esté obligado a estar con Él. Es que necesito estar pegado a Él para poder vivir. Necesito que Él me ordene para que mi vida tenga sentido. Eso se contrapone con lo que enseña la sociedad actual, porque nos enseñan a ser independientes. Pero Cristo Jesús dijo que nosotros somos dependientes de Él. Él tiene el señorío sobre nosotros. Él es el Señor. Oiga, los salmistas se encargan de dejar eso bien claro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros somos propiedad de Él porque somos siervos suyos. Dicen que un niño se llevó un tiempo, pero hizo un barquito de madera y le quedó más o menos bonito. Entonces estaba feliz con su barco y fue al río que había ahí en su ciudad y lo puso. Y empezó a ver que navegaba precioso el barquito, hasta que de pronto el barquito se lo fue llevando la corriente, se lo llevó y se perdió. Ya no hubo nada que hacer por el barco. La corriente se lo llevó. Estaba triste el niño, le había costado su trabajo hacerlo. Pasaron algunas semanas y al pasar por una tienda, vio en el aparador un barco muy parecido al que él había hecho. Y entonces entró a la tienda y le dijo, Señor, enséñeme ese barco. Y se lo pasaron al niño, lo tomó en sus manos y se dio cuenta que el barco era el que él había hecho. Y le dijo, Señor, este barco es mío, yo lo hice, me lo voy a llevar. Y le dijo, no, está en venta. Si lo quieres, el barco cuesta tanto y lo tienes que pagar. Y regresaron el barco a la vitrina. Así es que el niño empezó
a juntar su dinero. Y poco a poco fue juntando hasta que le alcanzó para tener el dinero para el precio del barco. Fue a la tienda y le dijo: Señor, quiero ese barco. Y le dijo: cuesta tanto, aquí lo traigo. Y sacó el niño las monedas y pagó el precio exacto del barco. Así es que el Señor tomó el barco y se lo dio. Y el niño salió de la tienda feliz y abrazaba el barco y decía: ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y también te compré. Oigan, ¿les suena conocida la historia? Nosotros somos doblemente del Señor, porque primero nos hizo y luego nos compró con su sangre. Somos esclavos de Cristo Jesús, comprados por sangre. Ya le pertenecíamos desde antes, porque Él nos hizo y no nosotros mismos. ¿Se acuerda otra vez de esa lista? Pero después de habernos hecho, nos compró con su sangre, doblemente del Señor. Por eso, hermanos, entendemos que Él es el Señor, porque nos hizo y también nos compró. Él pagó el rescate de nuestras vidas. Por eso es que nosotros reconocemos su señorío. Y saben, nuestro servicio a Dios se parece mucho a aquella historia que le sucedió a Abraham Lincoln. En aquellos tiempos se vendía a la gente como esclavos. Así es que pasó Abraham Lincoln por un lugar donde se vendían esclavos y vio que se vendía una mujer joven. Y dijeron: ¿cuánto cuesta esa mujer? Y le dieron el precio. Yo no lo sé, pero le voy a poner una cantidad simplemente para que tengan idea. Le dijeron: cuesta 30 monedas. Y entonces él sacó 300 monedas y dijo: ahí está, pago eso por esa mujer. Y entonces le dijeron: pues si usted quiere pagarlo, páguelo. Y aceptaron el precio, le dieron la carta que le daba el título de pertenencia. Y él tomó la carta, se acercó a la mujer, rompió la carta y le dijo: eres libre. Se dio la vuelta y se fue. Cuando iba caminando, sintió que algo le detenía en su andar y volteó y era la mujer que estaba aquí atrás abrazando sus piernas y le dijo: Señor, gracias por lo que has hecho por mí. Déjame hacer algo por ti, déjame ser tu esclava. Y él le dijo: ¿qué te pasa? Acabo de pagar tu libertad y romper tu carta para que seas libre. Y ella le dijo: por favor, déjame ser tu esclava en gratitud por lo que tú has hecho por mí. Los siervos de Cristo Jesús, se espera que tengamos esa conducta. Él nos ha dado libertad, pero nuestro corazón agradecido nos hace volver a los pies del Maestro y decirle: Señor, déjame servirte, no porque esté obligado a hacerlo, sino en gratitud por lo que tú has hecho por mí. No es que Él nos obligue a ser sus esclavos, es que nosotros volvemos con este corazón agradecido a decirle: Señor, aquí estoy para servirte, porque tú pagaste el precio de mi libertad. Hermanos, un verdadero cristiano es siervo de Cristo Jesús, pero no solamente es siervo de Cristo Jesús, también es un santo en Cristo Jesús. Miren lo que dice el mismo versículo 1 de Filipenses capítulo 1, versículo 1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Un verdadero cristiano es un santo en Cristo Jesús. Y eso tiene dos cosas que ver, hermanos. Primero, porque somos separados para Él. Cuando Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipo, no está pensando que ahí toda la gente es buena y por eso le dice que son santos. Él dice: y estoy escribiendo a ustedes, que en primer lugar han sido separados para Dios. Han sido separados para Dios. No sé si algún día, hermanos, en alguna ocasión a usted lo han escogido para algo, pero usted le dice: bueno, de este grupo vamos a seleccionar a estos y los vamos a poner en este lugar. ¿Sí le pasó alguna vez en su vida eso? Para cualquier cosa, digo, no haya sido para castigarlos, pero para cualquier cosa, hermanos. ¿Sí le pasó que dijeron: de estos vamos a escoger a estos para hacer algo en particular? Miren, así como me ven, pues nomás es la carita, ¿no? Porque Dios siempre me ayudó. En la preparatoria yo tuve una profesora de biología muy buena,
muy buena para enseñar biología, ya en el tercer año. Pero tenía un problema, no veía bien, entonces no sabíamos a quién se refería, ¿verdad? Ella tenía un problema en sus ojos y decía, contésteme. Y todos nos quedamos dijo, ¿a quién le dice? Y usted. ¿Quién de todos? Hasta que decía, el de la camisa gris. Ay, bueno, era el hermano Max que tenía que contestar porque era el de la camisa gris. Esta profesora hizo un concurso de genética animal. Y hermanos, por la pura misericordia de Dios, lo gané. Fue más la gracia de Dios que mi conocimiento. Y me dijo, usted lo voy a llevar a un grupo especial. No, me sentía la mamá de los pollitos. No, dije a mis compañeros, háganse a un lado, porque el grupo especial soy yo. Y entonces de todos los grupos sacó un grupo más y nos llevó por algunos días a hacer algunas prácticas a la Facultad de Medicina Veterinaria en zootecnia. Como que su intención era que agarráramos para allá. Entonces nos llevó a hacer algunas prácticas de inseminación artificial en animales y esas cosas. Estaba atractivo, hermanos, y yo sí en algún momento me corrió la idea de estudiar medicina veterinaria hasta que llegamos donde tenían un perro abierto y dije, sí, ya no, ahí sí no le entro. Yo ya cuando vi todos los intestinos dije, sí, eso no es lo mío. Pero en aquella ocasión nos sacó así al grupito y pegaron una foto en un tablero de escuela y decía, ganadores del concurso de genética. ¿Y quién cree que estaba ahí? Nadie se explicaba por qué, pero ahí estaba yo ahí porque me seleccionaron y me pusieron en un grupo aparte. Cuando Pablo le dice, ustedes que son santos en Cristo Jesús, dicen, ustedes que han sido escogidos para poner aparte, ustedes que Dios los vio, los amó de una manera especial y fueron puestos aparte por Dios, fueron apartados o separados para Él. Oiga, ¿a poco no se siente bien cuando piensa en esto? A mí me escogió el Señor y me puso acá, en un grupo aparte. Eso quiere decir santo. Eso quiere decir santo, apartado por Dios y puesto acá, en un lugar diferente. Ahora, no sé cuál mucho, porque algunos empezaron a hinchar, y ya estaban pensando cómo ponerle sus tarjetas de presentación, lo que decía hace rato, ¿no? Ezequiel Fuentes, santo en Cristo Jesús. Ya estaban pensando en eso. Pero recuerde que dice la Biblia que fuimos escogidos, ¿por qué? Porque nosotros somos lo pobre, lo vil y lo despreciado de este mundo. Ya estábamos hasta acá. Dimos de panzazo en el suelo, hermanos. La verdad es que la Biblia dice que no fuimos precisamente separados por buenos, sino que la gracia de Dios se fijó en nosotros. Me gusta mucho un ejemplo que leí hace algunos años, muchos años, del hermano Max Lucado. Y él decía, si entendiéramos a Dios en términos del herrero divino, había tres grupos de gente para él. Estaría la chatarra, lo que nos sirve ahí, el herrero, pues ve los fierros que son chatarra, lo que está ahí tirado que nos sirve. Estaría un segundo grupo, que sería el grupo en el que el herrero está trabajando, aquellos que son metidos al fuego, golpeados y todos modelados para tomar la forma que el herrero quiere que tome. Y en tercer lugar estaría el grupo de los que ya pasaron por ahí y ya son instrumento en su mano. Entonces habría tres grupos de gente. ¿Tú con cuál te identificas? ¿Con la chatarra? ¿Con el que está en el yunque? ¿O con el que ya es un instrumento en su mano? Si te identificaste con la chatarra, buenas noticias. De ahí toma el herrero divino su materia prima para llevarlos al yunque y trabajar en ellos y hacer instrumentos que les sirvan para sus propósitos. Santo quiere decir puesto aparte por Dios para algo especial. Y hermanos, cuando Pablo escribe a los hermanos empíricos y les dice, ustedes fueron apartados por Dios para cumplir sus propósitos, era algo hermoso lo que les estaba diciendo. Lo mismo que nos dice a nosotros hoy la palabra. Usted no es un cualquiera. Usted es una persona
que ha sido separada por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Yo ahí hubiera dicho a mí. Pero bueno, se lo dejo a su saber y entender. Usted ha sido separado por Cristo Jesús. Eso es lo primero que quiero decirle. Y en segundo lugar, también quiero decirle, porque usted es consagrado para Él. Usted es consagrado para Él. Es un santo en Cristo porque es separado para Él y porque es consagrado para Él. Y esto, hermanos, va más allá. No solamente fuiste separado, además fuiste consagrado al servicio del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tú sirves exclusivamente a Dios. Estás separado solamente para el servicio del Señor. Has sido consagrado, has sido dispuesto en exclusividad para servir a Dios. Oiga, eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Déjame decirle algo. Las cosas no se consagran al Señor, se usan para el Señor. Se consagran las vidas. Las vidas se consagran para el Señor. Usted ha sido separado por Dios para que le sirva a Él en exclusiva. Separado para servir solamente a Dios. Él es nuestro Señor, acabamos de decir. Entonces fuimos separados solo para servirle a Él. No sé cómo le fue en su casa, hermanos, pero en mi casa había zapatos para usar en la semana y zapatos para el domingo. ¿No le pasó eso? Porque en mi casa sí teníamos los zapatitos más bonitos y más nuevos, eran para usar el domingo. Los otros pues eran para fútbol. No, porque uno nunca se los quitaba ni para fútbol. Entonces esos eran para todo, para la escuela, para nada, lo que fuera. Pero los más nuevos eran para el domingo. Y luego cuando llegaban otros nuevos, pues estos pasaban para acá y así se iban turnando los zapatos, ¿no? Entonces eran de uso exclusivo para el domingo. ¿No le pasó eso, hermanos, en su casa? Oye, con razón mis papás me tenían tan traumados, pues sí me hacían hacer esas cosas. Entonces tenía yo esos zapatos ahí. No los podía usar para otras cosas más que para el templo, hasta que ya iban pues envejeciendo, ¿verdad? Entonces iban tomando este lugar. Estaban separados para eso, hasta que en la escuela decían: tienen que traer los zapatos boleados. Y los zapatos del diario, no, pues ¿cómo trae sus hijos los zapatos? Pues así andaban los niños, raspados, sin agujetas. Algunos ya enseñando la lengua. ¿Se han visto zapatos que enseñan la lengua, no? Ya enseñaban la lengua, ya pisaban una chica y sabía de qué sabor era. Entonces ya andaban muy mal esos zapatos. Y uno dice: no me van a dejar entrar a la escuela. Y entonces, ¿qué cree que hacía? Sacaba los del domingo y me los ponía para que me dejaran entrar a la escuela, ¿verdad? Entonces, los zapatos que eran exclusivos para el domingo ya no eran tan exclusivos del domingo. Ya los usaba los lunes de ceremonia, porque se acuerdan que los lunes había ceremonia, los miércoles y los viernes. Y cuando llegaba el domingo, ya no distinguíamos entre los zapatos del domingo y los zapatos de la semana, porque ya los habíamos usado para otras cosas. Pablo está pensando, no en zapatos, pero en algo semejante. Tú has sido separado para servir a Dios en exclusiva, pero si no lo haces exclusivamente y sirves para otras cosas, se va a notar. El que a dos amos sirve, como no queda nada. Y tú fuiste llamado por un solo Señor para servirle a Él. Llamado para servir a Dios en exclusiva. Tu vida, bienes, talentos, todo lo que tienes y haces y sabes, dedicado exclusivamente para servir a Dios. Un verdadero cristiano sabe que ha sido separado y todo lo que es y tiene está a disposición del Señor. Digo que cuando lleguemos al cielo, hermanos, no nos van a preguntar qué carro teníamos. Nos van a preguntar: ¿a cuántos llevaste a su casa en ese carro?
Que cuando lleguemos al cielo no te van a decir, oye, ¿qué tan grande era tu casa? Te van a decir, ¿a cuántos hospedaste en ella? Dicen que cuando lleguemos al cielo no te van a preguntar qué comías todos los días. Te van a preguntar, ¿a cuántos les diste de comer todos los días? Nosotros estamos llamados para eso, consagrados para el servicio exclusivo de Dios. Piensen en eso, hermano, porque viene la tentación, viene el pecado, pero usted ha sido apartado para vivir exclusivamente para Dios. Un verdadero cristiano es un siervo de Cristo Jesús. Un verdadero cristiano es un santo en Cristo Jesús. Pero también dice el apóstol Pablo en el versículo 2 que es un bendecido por Cristo Jesús. Es un bendecido por Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo va a decir, un verdadero cristiano disfruta de la bendición de Dios. Y lo va él a referir en dos cosas solamente. Y es muy interesante, hermanos, porque va a usar dos conceptos, uno gentil y uno judío. Usa el concepto de gracia, que viene de una palabra griega, pero usa el concepto paz, que viene del shalom hebreo. Entonces, como que Pablo empieza a hacer esa fusión y decir, somos iglesia, no hay judíos y gentiles, y empieza aún en su vocabulario a utilizar esto. Ahí por el año 61 escribe esta epístola, entonces empieza a fusionar las dos cosas y va a usar una palabra gentil y una palabra judía para hablar de las bendiciones de Dios. Y en la primera va a decir que somos bendecidos por Cristo Jesús porque disfrutamos de la gracia de Dios. Disfrutamos de la gracia de Dios. Y hermano, aquí sí me faltan palabras para explicarlo. La gracia de Dios es ese amor que no merecemos, pero que recibimos porque Él así es, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. La gracia es ese amor que usted y yo no merecíamos, pero que recibimos del Señor. De pronto nos vio y nos amó. ¿Por qué? Por su corazón, por su esencia. Usted y yo no merecíamos eso. Esta mañana hablábamos de perdonar, como Dios nos perdonó, ¿se acuerdan en la clase de escuela dominical? Y decíamos, y hacíamos la pregunta, ¿cómo nos perdonó Dios? Y eso nos hace reflexionar en la gracia. ¿Cómo nos perdonó Dios? Dijimos esta mañana, sin condiciones, no condicionó su amor y su perdón, simplemente nos lo dio. Nos lo dio aunque no lo merecíamos, pero nos lo dio. Nos dio su gracia aún sabiendo que íbamos a fallar. Y así nos bendijo con su gracia. Es tan difícil explicar la gracia, hermanos, porque nos sobrepasa en todo. Nosotros estamos acostumbrados a recibir un pago por lo que hacemos, aunque sea de gratitud, aunque no sea económico, pero recibir algo. Pero el Señor lo dio todo sin esperar nada a cambio. La gracia de Dios se parece mucho a aquella historia donde esta pequeña que vive en su casa, una muchachita, una jovencita adolescente, quería salir de la pobreza donde vivían y le decía a su mamá, mamá, un día yo debería salir de aquí. Y la mamá le decía, hija, no tienes que hacer nada, yo soy feliz con lo que tengo. Le dijo, mamá, un día vamos a salir de aquí. Es una historia que se desarrolla ahí muy cerca de la ciudad de Río de Janeiro. María se llamaba la niña. Cuando crece un poquitito más, una mañana va su mamá a despertarla y ya no está en la cama. Y los temores de la mamá se han hecho realidad. Una carta que decía, mamá, tengo edad suficiente para ir a la gran ciudad y buscar un remedio a nuestra pobreza. Voy a regresar y te voy a sacar de aquí. La mamá se preocupó. Mi hijo, esto no está bien. Así es que tomó el poco dinero que tenía ahorrado, fue y compró un boleto para la ciudad de Río de Janeiro, y con lo que le quedó
O esas máquinas de fotografía, de esas que sacan las fotografías en tirita. Bueno, antes había de esas. Y se tomó todas las que pudo tomarse que le alcanzó. Se fue a la ciudad de Río de Janeiro a buscar a su hija y no la encontró. Meses después, María venía bajando las escaleras y un hotelucho de mala muerte. Ya no era aquella muchacha alegre, con esa chispa de inocencia. Era una mujer acabada, cansada, usada, y bajaba de su hotel. De pronto, al pasar por el mostrador, vio una foto que se le hizo conocida y se regresó, y era la foto de su mamá. Y le dijo al que estaba ahí: deme esa foto es de mi mamá. Y el hombre levantó el vidrio y le dio la foto, y ella estuvo contemplando la foto. Y luego la volteó, y atrás salió el mensaje. Y el mensaje decía: hija, lo que hayas hecho, donde hayas estado, no me importa. Vuelve a casa. Te amo. El mismo mensaje que Dios ha dejado para nosotros. Lo que hayas hecho, donde hayas estado, no me importa. Vuelve a casa. Esa es la gracia de Dios. Pablo les decía a los hermanos, ustedes son verdaderos cristianos porque han experimentado ese amor maravilloso de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado en ustedes. Pablo va a decirles: ustedes experimentan ese incomprensible amor de Dios. Vamos, qué maravilloso Señor tenemos. Amén. Que se nos ha mostrado su gracia de esta forma, sin importar dónde estuvimos y qué hicimos y qué pensamos y qué dijimos. Con los brazos abiertos, vuelve a casa. Gracias a Dios por amarnos así. Eso es que nosotros disfrutamos de su gracia, no porque lo merecemos, sino porque Él lo ha dado a nosotros. Y en segundo lugar, y por último, hermanos, Pablo va a decir: pues, es un bendecido en Cristo porque disfruta de la paz de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a usar la palabra shalom. Y aquí vamos a usar la palabra shalom, que para nosotros traduce como paz, pero es mucho más que simplemente que tengas paz, como el saludo de los años 60, 70 que decía paz y amor. Va mucho más allá de eso, va mucho más allá de eso. La palabra shalom tendría que hablar como de equilibrio, y decía que tengas paz en todo lo que haces, o en una idea más completa, que Dios te dé armonía a todo lo que hay en tu vida. Eso querría decir shalom. Más allá de la paz, quiere decir que Dios equilibre todo lo que hay en tu vida y eso te dé plenitud. Y Pablo va a decir: un verdadero cristiano disfruta de eso, de toda esa armonía que Dios da a su vida. En otras palabras, de la vida abundante que se tiene en Cristo Jesús. De la vida abundante que se tiene en Cristo Jesús. Todo funciona bien en la vida de los creyentes. Eso no quiere decir que no tienen problemas. Eso quiere decir que aún en medio de los problemas Dios da ese equilibrio o esa paz que nos permite disfrutar la vida. Y lo hemos experimentado, hermanos. Y lo hemos experimentado en medio de todo eso que vivimos. Dios nos da paz. Tenemos promesas maravillosas del Señor que nos permiten asegurar esta paz. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El Señor sabía que nosotros atravesaríamos por tiempos difíciles y quería que estuviéramos confiados en la paz, en ese equilibrio perfecto que Él puede dar a nuestras vidas, aún en medio de las turbulencias de la vida. Y cuando usamos la palabra turbulencias, nos referimos inmediatamente a los aviones. ¿Si le ha tocado volar con turbulencia, hermanos? ¿Cómo se siente?
Y ya no más volar, se siente feo. Pues volar con turbulencia se siente espantoso, hermanos. Se siente tremendo. Porque sabe uno que no puede hacer nada. O sí puedes hacer gran cosa en el avión. Te pones tu cinturón que no sirve para nada. ¿No? ¿O sí ha oído que alguien salvó la vida porque cayó el avión desde 10.000 pies de altura y traía el cinturón puesto? Yo no lo he oído, hermano. Yo nomás sé que sirve para que lo identifiquen, ¿verdad? ¿Quién va a ir en el 10B? Porque aquí está amarrado al sillón y ahí ya con eso saben quién era. Cuando pasa el avión, la turbulencia, tú sabes que no puedes hacer nada. Pero Dios tiene el control de las cosas. Y sabes que aunque pases por la turbulencia y tú no puedes hacer nada, Él puede hacerlo todo. Si tu vida atraviesa por las turbulencias, pídele al Señor que te dé de su paz, porque si bien tú de veras no puedes hacer nada para resolver las cosas, Él sí puede. Y si no, pregúntele a los discípulos. ¿Se acuerdan aquella vez que iban en la barca y de pronto se vino una tormenta espantosa? Y ellos sentían que morían. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dio órdenes precisas, ¿no? Calmó el agua, calmó el viento, y dice el texto, y se hizo grande bonanza. Hasta cantamos el himno, maestros encrespan las aguas, ¿no? Y en su parte final dice, sea la paz. Él es capaz de darnos paz, aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Él es capaz de traer ese equilibrio perfecto a nuestras vidas, aún en situaciones contrarias. Un verdadero cristiano disfruta de la gracia y de la paz de Dios. Invitarlo a que cierre sus ojos. Concluimos el rostro. Esta mañana yo quiero reflexionar un poco. Quiero hacer algunas preguntas. ¿Te has rendido ante Cristo Jesús como el siervo que eres, reconociendo su señorío? Más allá de preguntarle el qué, el por qué o el para qué de las cosas, simplemente reconocer que Él es el Señor y que Él tiene toda la autoridad para hacer en nuestras vidas lo que Él quiera. Ya nos formó, ya nos compró. Nosotros somos doblemente esclavos suyos. ¿Conociste el señorío de Cristo en tu vida? En segundo lugar, quiero preguntarte, ¿estás viviendo como alguien que ha sido separado y consagrado para el Señor? Tu vida refleja que fuiste comprado por sangre para vivir en exclusiva para Dios. La última pregunta que quiero hacerte es: ¿estás disfrutando de la gracia y la paz de Dios? Tu vida refleja que tú estás confiando en su gracia y en la paz que solo puede dar. Invitarte. Si el Señor habló a tu corazón esta mañana y te has dado cuenta que no te has sometido al Señorío de Cristo, que todavía estamos confiando en lo que somos, tenemos, pensamos, decimos, no nos hemos rendido como esclavos de Él, que esta mañana lo podamos hacer. Que nos hemos contaminado
no sirviendo exclusivamente al Señor, sino que hemos usado nuestros cuerpos, nuestras vidas, para aquellas cosas que no glorifican a Dios, que nos acerquemos a Él y le digamos: Señor, yo quiero servirte a ti en exclusiva. Yo quiero invitarte para que esta mañana valores el gran amor de Dios por ti. Y si está pasando tu vida por un tiempo de turbulencia, te digas: Señor, dame la paz que solo tú puedes dar. Calma la tormenta que hay en mi vida y trae esa paz que solo tú puedes. Orar, orar, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, yo quiero pedirte que tu voz se siga escuchando aquí. Que si estás hablando a alguien por nombre, podamos ser sensibles a tu voz y responder a ella. Háblanos, Señor, porque es a ti a quien necesitamos, a quien iremos, y solo tú tienes palabras de vida. Siga con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Si usted dice: yo tengo que responder al Señor,